de manera muy especial a los honorables que conforman la mesa principal, don Sergio Santana. Un aplauso para él. Don Bolívar Quesada. El señor Robles, que nos acompaña. Y claro, nuestro invitado especial, Uchi Lora. A esta importante conferencia nos honran personas muy buenas. Y de hecho tenía la tarea de llegar temprano, darle la bienvenida, darnos a conocer, pero voy a mencionar algunos que pude interactuar, el cual para nosotros es un gran honor tenerlo aquí presente y al cual yo quiero que todos los recibamos con un fuerte aplauso. El doctor Siderio, fuerte el aplauso para Siderio. Mario Matías, gracias por estar aquí presente en el día de hoy. Una querida maestra, Mirta Rodríguez, fuerte el aplauso para ella. Aide Martínez, nos complace tenerla en esta noche. Allá atrás, hay uno. Mucho dinero se gastaron y eso da pena y vergüenza lo que se pasó. Una pregunta, ¿por qué la llevaron a una clínica y no a un hospital? Porque entendemos que las atenciones son menores. Porque en el hospital, por ejemplo, aquí en Morir, no hay ni hilo para conocer a la persona del hospital municipal. Sí, yo sé que hay buenas atenciones, pero que no hay material ni hay recursos. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo está el servicio de agua aquí en Tamboril? Yo no voy a pedir que ninguna persona en particular hable porque todo el mundo gritó al unísono. Sobre la seguridad pública, levanten la mano a alguien que haya sido víctima de algún atraco o robo. Miren cómo están las manos. ¿Alguien aquí ha sufrido la desgracia de que algún miembro de su familia haya sido muerto en un acto delictivo? ¿Víctima de un atraco o algo así? Bueno. Y ahora le voy a hacer una pregunta muy diferente. Porque yo no creo que hacen ninguna otra cosa que esa. Todo eso es para pagar adhesiones políticas, alianzas políticas. Y como el Estado está acostumbrado a hacer compras sobrevaluadas, esas figuran también, porque compran a la gente con eso. Y son compras muy sobrevaluadas, porque Sofía Osorio, el director de INEPE, ¿cuántos votos le habrá aportado a Danilo para tener 36 subdirectores pagados por el Estado con todo lo canchanchando? ¿Cuántos votos? ¿A cuántos que están pagando el voto? Entonces, como consecuencia de todas esas prácticas, vamos a ver el crecimiento de la nómina pública. Los estudiosos estiman que el Estado se puede manejar con 150,000 personas. Está en más de 600,000 personas. Y esos son los empleados públicos, sin contar las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, que son empleados públicos también. Yo no sé por qué eso no lo cuenta, ni tampoco lo de los ayuntamientos. Es decir, que son mucho más de los 600,000. Oigan eso, estamos hablando de una proporción enorme de la población. Por ejemplo, comparando 2 meses, el mes de agosto en el 2014 y el mes de agosto en el 2016. En agosto del 2014,
La nómina de ese mes fue 5.151.700.000 pesos. 5.151. En agosto del 2016, la nómina de ese mes fue 7.858.4 millones. El crecimiento en apenas 2 años, 52.5% creció. Pero oigan esto, comparando ya la nómina anual del 2010 al 2015, oigan el crecimiento. En el 2010, en el año entero, el Estado en esos empleados directos, sin contar lo que les dije, pagó 72.880.500.000 pesos. 72.880 millones. Señor, aquí se le ha perdido el respeto a los números. 1 millón de cualquier cosa es mucho, hasta de piedra. 1 millón de piedra vale unos cuartos. Pero esto es dinero. 72.880 millones de pesos. Y en el 2015, 5 años después, 153.709.400.000 pesos. Crecimiento en 5 años de la nómina pública, 110.9%, 111%, con los 4 que paga cada uno de los que están aquí, por cada paso que da en la vida. Entonces, aparte de los sueldos que se pagan, en gastos, en remuneraciones y contribuciones, el gasto de 2015 fue de 142.034 millones, con un promedio mensual de 11.836 millones. Eso constituye el 30% de los gastos del gobierno. Entonces, del 2010 al 2016 la nómina pública se duplicó en gobierno y medio en 6 años. Y así, a cada rato me dicen, aquí hay muy baja presión tributaria. Entonces, aquí el gobierno dilapida enormes recursos en botellas. Pero las botellas, el gasto irresponsable no es lo único que nos quita la atención médica, el agua y todos los servicios. Está la corrupción y está la impunidad. En este país se ha hecho algo que no se ha hecho en ningún otro país. Antes se decía que no existía el crimen perfecto, y esa teoría aquí rodó por el suelo, porque aquí se demostró que el crimen perfecto consiste en que primero usted pone a los jueces y después usted delinque. Eso es lo que se ha hecho aquí, poner los jueces para después robar. Y por eso en la OISOE, un arquitecto que consiguió una obra, lo exprimieron y lo llevaron a la desesperación y se pegó un tiro en un baño de OISOE. Y ni la sangre hace que haya una reacción. ¿Qué fue lo único que hicieron? Lo único que hacen, que después de mucha protesta cambiaron al director, pero el que estaba no está sometido a la justicia. En Corde vendieron un barrio con la gente adentro, los 3 brazos. Eso tiene que ser un récord mundial de ladrones. Y cuando la gente se toma una cerveza, que tiene todo el derecho a tomársela, está pagando, yo no me acuerdo cuántos son los de la cerveza, porque esa tiene ITEVI, tiene impuesto selectivo al consumo. Sí, sí. Por ciento. Ok. Pero cada vez que compran una camisa, vamos a decir, están pagando impuesto al gobierno, un 18%. Un par de zapatos, un sombrero. Y la gente no se da cuenta de cuánto está poniendo en el negocio del gobierno.
Y fíjense que la mayoría de los que están aquí, cuando yo pregunté que si pagaban impuestos, no levantó la mano. Aquí a cada rato se habla de una reforma fiscal. Usan una terminología, sobre todo los economistas, son expertos en terminologías que envuelven la realidad. Usted dice, a la gente le dice, porque la gente no está obligada a conocer las intríngulis del manejo de la economía, del manejo de la política. No, nadie tiene que estar pendiente de eso. Cada uno está pendiente de su trabajo para mantener a su familia. Y cuando a la gente le dicen, se va a hacer una reforma fiscal, la gente dice, pero esto está malo, qué bueno que lo reformen. Pero la reforma no es para ponerlo mejor, es para ponerlo peor. No hacen ninguna reforma, le llaman reforma fiscal a simplemente poner más impuestos y aumentar lo que ya existía. Y eso no es una reforma fiscal. La única reforma fiscal que se puede hacer, y es la que no se ha hecho ni quieren hacer, ni tienen ninguna intención de hacer, está precisamente en cambiar la estructura de las recaudaciones. Los que más tienen deberían pagar más y los que menos tienen deberían pagar menos. Eso es lo único que hay que reformar en el sistema de recaudaciones de nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa? Que seguimos pagando el 67%, exactamente la 2/3 parte de los impuestos, lo siguen pagando los pobres porque son impuestos al consumo. Y como usted paga impuestos cada vez que compra una camisa, un rico puede comprarse 20 camisas, pero eso es insignificante delante de 10 millones que compran una camisa. Esos pobres son los que están sosteniendo al Estado. Más, los ricos pueden evadir los impuestos. Usted no lo puede evadir. Ninguno de los que están aquí puede evadir impuestos. Porque los impuestos están en todo lo que usted paga, en todos los servicios que paga y en todos los artículos que compra. Usted no escapa a eso. Y encima no se da cuenta de que está pagando y cree que usted no paga. Por eso, eso es un asunto vital que todo el mundo tiene que entender. Y entonces, por ejemplo, el combustible son más de 80 pesos de impuestos por galón. ¿Y cuánto se le va a la gente? Si usted no tiene un motor o un carrito o una camionetica, entonces usted anda en guagua o en concho. El costo del transporte, usted está pagando esos impuestos. Yo le pedí a un amigo economista que me hiciera un cálculo somero de una familia que, por ejemplo, tenga ingresos de 20,000 pesos en un mes y que me calculara cuánto pagaba en cada impuesto de los consumos normales. Oigan esto: en bienes y servicios directos paga un 7% de sus ingresos, teléfono, luz, etc. Alimentos y bebidas no alcohólicas, leche, refresco, jugo, 25%. Y esa es una de las partes criminales. Cuando le ponen impuestos a los alimentos, el pobre, una familia que recibe 20,000 pesos es pobre, el 25% de su ingreso se ve en alimentos. Esos mismos productos más caros o de mayor calidad, lo compra un rico y eso significa un 1% quizás de sus ingresos. Es decir, al rico que le importa que le suban 10 pesos al aceite, no lo siente para nada. En bebidas alcohólicas y tabaco gasta el 2%, en ropas y zapatos 5%, en vivienda 12%, en muebles y artículos del hogar 6%, en salud el 5%, en transporte el 18%, en comunicaciones el 3%. Cuando mi amigo economista calculó todo eso, al sacar la cuenta, concluyó en que
una familia modesta que recibe ese modestísimo ingreso de 20,000 pesos mensuales gasta 19,998 en esas cosas que acabo de decir, y lo que está pagando en impuestos es el alma, lo que está pagando, el alma. Le están sacando los riñones el pago de impuestos. Y de ñapa, de una manera tan conveniente para el que ejerce el poder, que cuando yo pregunto, ¿quiénes pagan impuestos aquí? La mayoría no levanta la mano porque se cree que no los paga. Y está pagando todo lo que le ingresa, lo está pagando en impuestos. Ahora, ¿para qué? En todos los países se pagan impuestos. En la mayoría de los países con estructuras de recaudación mucho más justas, para hacer que los que más tienen paguen más. Por eso, en la mayoría de los países, las recaudaciones se basan en los impuestos a la renta y al patrimonio. Es decir, el dinero que gana alguien con su negocio y a las cosas, a las propiedades que tiene. Eso garantiza que pague más el que más tiene. Y se fundamentan menos en el consumo para que los que menos tienen paguen impuestos. Todo el mundo tiene que pagar impuestos en una sociedad, pero el reparto debe ser con justicia. A mí me parece que en cualquier país está habitado por tres clases de gente. Número uno, y no en orden de importancia, número uno, están los habitantes. Los habitantes están nada más para que nos cuenten. Y además siempre es mal contado, porque nunca son lo que dicen. Nada más para eso, no componemos más nada. Después estamos los ciudadanos. El ciudadano es una persona que tiene una noción bastante clara de sus derechos y de sus deberes. Generalmente tiene más noción de sus derechos que de sus deberes, hay que decir. Pero una persona que sabe lo que significa ser un ciudadano. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, un país puede estar poblado por contribuyentes. En los países desarrollados, más que habitantes, más que ciudadanos, hay contribuyentes, porque todo el mundo está consciente de lo que paga. Y por eso ustedes ven que en países donde un gobierno hace una cosita de este tamañito comparado con lo que vemos todos los días aquí, se cae un gobierno. Y no es porque le caen a tiro, es simplemente porque los ciudadanos dicen no aceptamos eso. Fíjense lo importante que es saber cuánto pagamos de impuestos, porque cuando sabemos lo que pagamos, entonces dejamos de ver a los corruptos como gente que se lleva el dinero del aire. Y cuando entendemos que lo que se lleva es lo que nosotros pagamos de impuestos, entonces somos menos tolerantes con la corrupción. Entonces, ¿para qué el Estado cobra impuestos? Para darnos buenas atenciones médicas, para darnos seguridad en las calles, para que tengamos agua en nuestra casa, que parece que aquí en Tamboril eso es escaso, para que tengamos electricidad, para que tengamos todos los servicios. Breve, por favor. Aquí está agua 2 veces a la semana, pero el que tiene barriga, entre comillas, aparte de lo que tiene cerveza, aquí llegan los recibos de 144 pesos. A pobres y ricos, a todo el mundo igual. Okay. Entonces eso no puede ser. Okay. Porque hay gente que No. tiene una barriga para llenar un día. No te preocupes, que para allá que voy. Entonces, ustedes habrán oído alguna vez, y a lo mejor ustedes ni le ponen mucho caso, porque son cosas que el ciudadano no está obligado a entender todas estas cosas.
A cada rato sale, y no es solamente en este gobierno, no en todos los gobiernos, salen funcionarios del gobierno diciendo: tenemos muy baja presión tributaria. Y mucha gente dirá: ¿y qué será eso? Que aquí hay baja presión tributaria. Eso lo que significa es que ellos consideran que hay pocos impuestos, que pagamos pocos impuestos. Y entonces te dicen: la presión tributaria en la República Dominicana es solo de un 17%. En Costa Rica, por ejemplo, es 20 y pico. Y es bueno que nos comparen con Costa Rica, porque es un país que se parece mucho a nosotros en tamaño y en población. Lo que tiene es un chinchín más grande del territorio, un chinchín. Y la población es parecida. Y entonces, en esa dialéctica hay otro engaño. Si tú vas a los numeritos, tú dices: ¿verdad? Tiene más impuestos. Yo le he hecho esta pregunta a todos los funcionarios del área económica cuando van a mi programa, y ninguno me ha dado una respuesta que valga 5 centavos. El ciudadano de Costa Rica, ¿cuánto gasta haciendo una cisterna? No hace cisterna porque tiene agua. Pues le llega agua potable que se la puede beber a su casa. Para eso que el Estado cobra impuestos, no es para otra cosa. ¿Hace cisterna? No, no hace cisterna. ¿Le pone una bomba a la cisterna que además consume muchísima electricidad? No. ¿Le tiene que poner un tinaco arriba de la casa? Tampoco. ¿Tiene que tener una planta? No. ¿O un inversor? No. O si son 4 miembros y tiene la posibilidad de comprarse un vehículo que es un motor cada uno, tiene que tener un vehículo. No, hay un transporte eficiente, que eso también es responsabilidad del Estado. Y así cada cosa. Entonces, cuando nos hablan de presión tributaria, yo siempre digo: no, calcúlame en la presión tributaria de nosotros, la cisterna, la bomba, el tinaco, la planta, el inversor o la jubiladora, según la posibilidad de cada uno. Y la posibilidad de los que menos tienen es un drama peor, porque el que puede hacer su cisterna la hace, el que puede poner su bomba la pone, y el que puede poner el tinaco lo pone. Pero el que no puede comprar nada de eso, tiene que coger una lata y ir a la quimbamba, llenarla para cargarla hasta su casa. Y eso es criminal, porque aquí se pagan impuestos de sobra para que el Estado cumpla con su responsabilidad de dar todos esos servicios. Para eso es que se cobra impuestos. Ahora, ¿qué hace el Estado con los impuestos que nos cobra? Con ese dinero que usted paga de cada cosa que hace, usted va al cine, se toma un refresco, se come un chimichurri, va al cine, o todo lo que usted hace, usted está pagando impuestos. ¿Qué hace con eso? Yo le voy a decir. ¿Saben ustedes cuántos vicecónsules tenemos en Nueva York? Tenemos 48, según la última cuenta de la que yo me enteré. Es posible que haya más ya. 48 vicecónsules. ¿Saben ustedes cuántos vicecónsules reconoce el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Nueva York? 2. Y tenemos 48. Pagándole en dólares. Y los cobran aquí porque no están en Nueva York, están aquí cobrando como vicecónsules en Nueva York. Realmente, si en el consulado dominicano en Nueva York estuvieran esos 48 vicecónsules, si trabajaran, tuvieran una secretaria, 2 canchanchanes, el consulado tendrían que ponerlo en el Yankee Stadium para que quepan. En el consulado no cabe la gente que están nombradas ahí. Y eso es con lo que ustedes pagan en cada cosa que hacen. Con el dinero de ustedes, de todos nosotros. 48 vicecónsules en Nueva York. No me puse a averiguar todo, pero yo sé que en Miami son 20 y pico. En Barcelona son como 15. Si buscamos la lista, es un escándalo. La botella. En Inespre hay 36 subdirectores. 36. ¿Cuánto gana un subdirector de Inespre? Pero no es lo que gana él. Es el chofer, es el carro, es la gasolina, es el celular, es
las 3 secretarias, los 4 canchanchanes y guardaespaldas, y los gastos de representación. Yo no sé qué es lo que hace INEPRI. INEPRI hace muy poco, pero si, digamos que si reparten 100 racimos de guineo al año, podemos calcular el trabajo que hacen los subdirectores si le calculamos 3 racimos por cabeza. A lo mejor se ocupan de 3 racimos de plata al año. Y eso se está pagando con lo que le sacan de los bolsillos a todos los dominicanos. En relaciones exteriores ahora hay 53 asesores. En el Poder Ejecutivo hay asesores avícolas, asesores en leguminosas. Hay una asesora en acordeón. Sí, Fefita la Grande, a quien yo quiero muchísimo y la admiro, es asesora del Poder Ejecutivo en merengue típico. ¿Qué es lo que es un asesor? Yo me lo imagino enseñándole a Danilo. Mira, para que tú hagas el acordeón bien tienes que darle. May Mercedes, que en paz descanse, era asesor gastronómico del Poder Ejecutivo. ¿Qué es un asesor pagado por el Estado? Si es un asesor de verdad, es un estudioso que está ahí para resolver, para estudiar problemas y aportar las soluciones, y regularmente ese trabajo es escrito. Un asesor pagado por el Estado, una persona que estudia un problema y escribe un libro sobre eso con las soluciones y se lo entrega al Poder Ejecutivo. Un asesor no es para preguntar, acá tú crees que va a llover. Bueno, yo lo veo medio nublado, porque yo no creo que hacen ninguna otra cosa que esa. Todo eso es para pagar adhesiones políticas, alianzas políticas. Y como el Estado está acostumbrado a hacer compras sobrevaluadas, esas figuran también, porque compran a la gente con eso, y son compras muy sobrevaluadas, porque Zorrilla Osuna, el director de INEPRI, ¿cuántos votos le habrá aportado a Danilo para tener 36 subdirectores pagados por el Estado con todos los canchanchanes? ¿Cuántos votos? ¿A cuántos que están pagando el voto? Entonces, como consecuencia de todas esas prácticas, vamos a ver el crecimiento de la nómina pública. Los estudiosos estiman que el Estado se puede manejar con 150,000 personas. Está en más de 600,000 personas. Y esos son los empleados públicos, sin contar las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, que son empleados públicos también. Yo no sé por qué eso no lo cuenta, ni tampoco lo de los ayuntamientos. Es decir, que son mucho más de los 600,000. Oigan eso, estamos hablando de una proporción enorme de la población. Por ejemplo, comparando 2 meses, el mes de agosto en el 2014 y el mes de agosto en el 2016. En agosto del 2014, la nómina de ese mes fue 5.151.700.000 pesos. 5.151. En el agosto del 2016, la nómina de ese mes fue 7.858.4. El crecimiento en apenas 2 años, 52.5% creció. Pero oigan esto, comparando ya la nómina anual del 2010 al 2015, oigan el crecimiento. En el 2010, en el año entero, el Estado en esos empleados directos, sin contar lo que les dije, pagó 72.880.500.000 pesos. 72.880 millones. Señora, aquí se le ha perdido el respeto a los números. 1 millón de cualquier cosa es mucho, hasta de piedra. 1 millón de piedra vale unos cuartos. Pero esto es dinero. 72.880 millones de pesos. Y en el 2015, 5 años después, 153.709.400.000 pesos. Crecimiento en 5 años de la nómina pública, 110.9%, 111%. Con los cuartos que paga cada uno de los que están aquí por cada paso que da en la vida. Entonces,
de los sueldos que se pagan, en gastos, en remuneraciones y contribuciones, el gasto de 2015 fue de 142.034 millones, con un promedio mensual de 11.836 millones. Eso constituye el 30% de los gastos del gobierno. Entonces, del 2010 al 2016 la nómina pública se duplicó en gobierno y medio, en 6 años. Y así, a cada rato me dicen, aquí hay muy baja presión tributaria. Entonces, aquí el gobierno dilapida enormes recursos en botellas. Pero las botellas, el gasto irresponsable no es lo único que nos quita la atención médica, el agua y todos los servicios. Está la corrupción y está la impunidad. En este país se ha hecho algo que no se ha hecho en ningún otro país. Antes se decía que no existía el crimen perfecto, y esa teoría aquí rodó por el suelo, porque aquí se demostró que el crimen perfecto consiste en que primero usted pone a los jueces y después usted delinque. Eso es lo que se ha hecho acá, poner los jueces para después robar. Y por eso en la OISOE, un arquitecto que consiguió una obra, lo exprimieron y lo llevaron a la desesperación y se pegó un tiro en un baño de OISOE. Y ni la sangre hace que haya una reacción. ¿Qué fue lo único que hicieron? Lo único que hacen, que después de mucha protesta cambiaron al director, pero el que estaba no está sometido a la justicia. En Corde vendieron un barrio con la gente adentro, los 3 brazos. Eso tiene que ser un récord mundial de ladrones. Vendieron un barrio con la gente adentro. Eso es el colmo. El C ha dilapidado el patrimonio inmobiliario más grande vendiendo. Entonces usted ve que a fulano le vendieron una finca del CEA a 20 pesos la tarea, pero 20 pesos fue lo que recibió el Estado, no lo que él pagó miles de pesos por tarea. Lo que pasa es que esos miles de pesos son para el que hace el negocio. Y por ese tipo de cosas hubo hasta una tragedia en San Pedro de Macorís con 3 muertos. Señor, un escándalo con 3 muertos con sangre. ¿Y qué hicieron? Que sustituyeron al que estaba ahí y pusieron otro. ¿Hay un expediente de eso? No lo hay. La OPRED, Alicia Ortega, averigua la declaración de patrimonio de Diandino Peña. Declaró que no tenía ni carro. Esto no es un relajo. Él no tiene carro según su declaración de bienes. No tiene. Dueño de unos emporios. En la capital, en la avenida Tiradentes, hay una torre que la gente le dice el metrico. El metrico. Como él hizo el metro, la gente dice, bueno, de ahí fue que sacó ese edificio. Entonces, tenemos los sobornos para que pagó la empresa brasileña Embraer para vender los aviones Tucano. Hay un preso, un solo preso, un coronel. Es decir, como que ese negocio con el gobierno de Brasil lo hizo un coronel. El coronel está metido. Pero ¿y cuánto hay por encima del coronel? Y él va a salir bien librado, porque como él sabe quién está más para arriba de él, él está cumpliendo una temporada ahí en la cárcel, pero es para afuera que va. Lo de Embraer entonces se replicó agigantado
con la Odebrecht, dos empresas brasileñas, igual consiguiendo obra pagando soborno. En los países donde se ha investigado y donde se ha hecho auditoría de las obras de Odebrecht, se han comprobado dos cosas. Primero, que la cantidad que la Odebrecht dijo que pagó en soborno era mucho más. Y segundo, que todas las obras están sobrevaluadas, obviamente. Obviamente. Porque para pagar soborno no lo sacan ellos de su cartera. Eso, le cargan eso y le ganan todavía más a las mismas obras que están haciendo. Y entonces aquí nos quieren vender que la obra más grande y más cara que la de Punta Catalina, que no, que en esa fueron honrados. Ellos fueron, se confesaron y dijeron: ay, hombre, qué mal yo estoy haciendo, robando, no voy a robar más a partir de hoy. Entonces, el colmo es que el Ministerio Público no quiere investigar las sobrevaluaciones. Y en una rueda de prensa que dio el procurador, mi colega Franklin Guerrero, colega y amigo, le preguntó: ¿y por qué la Procuraduría no está investigando las sobrevaluaciones? No, pero la sobrevaluación es una empresa que ha delinquido y obviamente que los sobornos los saca de las sobrevaluaciones. Entonces dijo: no, vamos a encargar a la Cámara de Cuentas de que la audite. Fue para salir al paso que dijo eso. ¿Qué dijo antes de ayer el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez? No, nosotros no estamos haciendo las auditorías de las obras de Odebrecht porque no tenemos presupuesto para eso. Es decir, que el Estado no tiene con qué pagar, tiene con qué tener 36 subdirectores en INEPRE, 48 vicecónsules de Nueva York, 53 asesores de Miguel Vargas, pero no tiene con qué averiguar cuánto le han robado. Qué cosa más cómoda para el ladrón, ¿no? Y sobre todo un ladrón que ahora está exigiendo que le busque 708 millones de dólares más. Y ellos dicen: no le vamos a dar ni un centavo más, para mañana decir: bueno, le dimos 400, salió barato. Lo que pasa es que la Odebrecht le sabe muchas cosas al gobierno y puede chantajear. Eso es lo que pasa. Y no investigan las sobrevaluaciones, que son además evidentes. Yo estoy preparando un reportaje sobre una carretera en específico que ustedes van a ver cuando eso salga. Porque saben que si lo investigan, encuentran. Y que si lo investigan y encuentran, se va a despedazar el comité político y el mismo gabinete. Entonces no lo pueden averiguar. Y la corrupción que hay a nivel municipal, y en esto son todos los partidos. Señores, en los municipios es una práctica común, en prácticamente todos los municipios, que los regidores son al mismo tiempo contratistas del ayuntamiento. Eso es un acto de corrupción claro y oficializado. ¿Por qué? Porque entonces los regidores son jueces de su propio contrato y de los montos de su propio contrato. Es decir, los que aprueban los contratos tienen contratos. Y esos son de todos los partidos, con algunas excepciones escasas. Bueno, de mi pueblo yo sé, es una mayoría abrumadora que tiene contrato de Santiago. Entonces, ¿cómo se puede mantener un estado de cosas así? La judicatura, bueno, la Suprema Corte, vamos a ver rápidamente. Déjame decirte que nosotros en el día lo dijimos cuando se hicieron esos nombramientos, pero yo no oí a nadie más quejándose de eso en el país, porque aquí hay mucha gente durmiendo y hay mucho silencio. Cuando vimos que Leonel Fernández puso a Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte, dijimos: ¿cómo? Socio del bufete de abogados y correligionario político, seguidor político, y es el presidente de la Suprema, cuando se supone que la democracia consiste en la división de tres poderes. Hoy, ¿qué independencia puede tener si es un servidor del presidente? El Ministerio Público tiene que ser independiente.
No, el procurador lo nombra el presidente. Hay que admitir que ahora hay fiscales de carrera, que antes no lo había. Pero el procurador, que es el jefe de todo el Ministerio Público, es nombrado por el procurador. Bueno, el de ahora es miembro del comité político. Del comité central. El anterior también era miembro del comité central y el trasanterior también era miembro del comité central. Es decir, como jefe del Ministerio Público, la justicia se divide en dos partes. Judicatura, que son los jueces, y Ministerio Público, que son el procurador, los procuradores de corte, los fiscales y los fiscalizadores. Aunque debería ser independiente, en el país constitucionalmente el Ministerio Público depende del presidente de la República. Entonces, ¿qué independencia puede tener la justicia? La Procuraduría es la que decide qué investigar, y por ejemplo este ha decidido no investigar la sobrevaluación de Odebrecht. Sencillamente. Pero ¿y la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, la anterior estaba compuesta por cuadros políticos, y la actual, el presidente no es un cuadro político, pero los otros cuatro son cuadros del partido de gobierno. Es decir, el órgano que tiene que controlar el uso de los recursos son miembros del partido, pero de poca monta. ¿Y cómo un miembro de ese partido investiga a Félix Bautista, que es secretario de organización, o a Víctor Díaz Rúa, que es secretario de finanzas? Es decir, eso está estructurado así para eso. Tribunal Constitucional, nosotros pasamos los videos del día del pacto de las corbatas azules. Están Leonel Fernández y Miguel Vargas, y llega Milton Ray Guevara, que es un político, y se le acerca a Miguel Vargas y le secreté una cosa. Yo lo puse en video, un día de esto lo pongo otra vez, y entonces le secreté una cosa. Entonces Miguel Vargas se ríe y le secreté una cosa a Leonel, y Leonel se ríe, presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene hace tiempo el expediente del contrato de rayos X en los puertos, que fue un acto de corrupción del gobierno del PRD dar ese contrato a la viuda del general Buchan Javier. Pero como Hipólito perdió, buscaron la manera de venderle el contrato a uno que estuviera pegado con lo que venía, que era el PLD. Y se lo vendieron a Salomón Melgen Semán, que es de la familia Castillo, que son los principales defensores de un contrato leonino para sacarle al Estado 125 millones de pesos al mes, pero con la potestad de ellos subirlo unilateralmente lo que cobran por cada contenedor, lo cual afectaría las exportaciones y las importaciones. ¿Quién pagaría eso? Si se encarecen las importaciones, el importador lo va a pagar de su bolsillo. No, cuando tú vayas a comprar un abanico a una tienda, va a ser más caro, lo va a pagar tú, para sacarte los cuartos a ti, ciudadano. El contrato es inconstitucional de arriba abajo, porque incluso le da la potestad a una empresa privada de que fiscalice las cargas que entran y salen del país. Melgen Semán utilizó al senador Bob Menéndez, senador de los Estados Unidos, para que viniera aquí, y vino a presionar al gobierno para que aceptaran el contrato, porque todos los directores de aduana, desde Miguel Coco para acá, han dicho que eso no lo van a aplicar. El Tribunal Constitucional tiene el expediente y no lo falla. Ahora averigüen quién dijo el panegírico en el sepelio de la señora madre del presidente del Tribunal Constitucional. La familia. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, cuadros políticos. Esta mañana, en la entrevista, ayer creo que fue que entrevisté a Otoniel Bonilla. Ayer, ¿verdad? Se le escapó. Él dijo, porque ahora ellos están proponiendo a unos juristas para que sean del PLD, para que sean lo que decidan la ley de partido, cómo se van a hacer la primaria. Y él, ponderando a los tres candidatos que son los del PLD, lo que ellos proponen, dice:
el juez Manuel Hernández Peguero. Es un hombre confiable. El partido le confió ser juez del Tribunal Superior Electoral y defendió sus intereses. Obviamente que yo lo corté ahí mismo, digo, ajá, para decidir las divisiones de los otros partidos y para desbaratar las alianzas de los otros partidos, que fue lo que hizo, además. Y ahí no, porque lo que yo quise decir, no, eso fue lo que tú dijiste. Entonces, y la Junta Central Electoral pasada, cuadros políticos. Uno que era del PRD, que era Eddie Olivares, y entonces 3 del PLD y una del Partido Reformista, que es del PLD. En la actual metieron a 2 cuadros políticos, uno del PRD y otro del PLD, que es lo mismo hoy en día, y 3 que son independientes. Y el presidente es independiente. Ahora, usted dirá, bueno, están peleando. Yo les dije a todos ellos en un almuerzo que hicieron con varios periodistas, yo les dije, un consejo, cada uno llévese una greca de su casa a su despacho. Y me dicen, ¿y por qué? Digo, porque ustedes son independientes, pero los 5 suplentes de la Junta Central Electoral son cuadros del partido. Si ellos ven que ganan fácil, ustedes no van a tener problemas. Pero si se le aprieta la cosa, no se beban un café, que no lo cuelen ustedes mismos. Porque los suplentes son del partido. Entonces, han copado la justicia en todas sus expresiones, la justicia penal, la justicia civil, la justicia electoral. Y se me olvidaba decir que la Suprema tiene una sala penal que es a la que le toca juzgar los casos de corrupción. Y ahí se aseguraron, de los 5 jueces pusieron 3 que son cuadros del partido, que son Alejandro Mocoso Segarra, Fran Soto e Hirojito Reyes. Entonces, por ejemplo, Félix Bautista, cuando ingresó a la administración pública, declaró que todo lo que tenía un valor de 547,000 pesos. Es un hombre pobre, porque eso era todo lo que él tenía. Y la superintendencia de bancos le certificó al Ministerio Público que él había depositado 27,000 millones de pesos. Y esa sala penal de la Suprema dijo, no al lugar. ¿Qué quiere decir no al lugar? No es ni siquiera que es inocente, no, eso no hay ni que averiguarlo, eso no se puede juzgar. Ustedes habrán oído a Leonel Fernández en su discurso de la primera vez que se juramentó como presidente, decía, aquí se va a cambiar el fardo de la prueba, porque hay un principio jurídico, que todo acusado es inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad. Pero él dijo, en el caso de un funcionario público, no, es el funcionario el que tiene que probar que todo lo que tiene es bien habido. No, eso no se puede ni juzgar, dijo la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Entonces, en el escritorio del presidente de la Suprema Corte, retrataron el dinero y lo contaron, y después que hicieron todo eso, le dieron el dinero a ella para que se lo llevara otra vez. Porque si ellos permiten que eso se averigüe hasta el fondo, la cosa no se queda en la jueza Wilda Reyes. ¿Y qué juez de este planeta y de qué país le devuelve el cuerpo del delito a un criminal? Dice que, mire, con este revólver fue que yo maté, está bien, llévatelo para tu casa. Bueno, pues esto no lo hizo cualquier juececito, no, este lo hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sin embargo ayer dice, está bien suspender a los jueces porque se está desacreditando la justicia. Entonces, archivo definitivo, o no al lugar, o un expediente copia. Hay uno que oficialmente se sabe que depositó 27,000 millones. Hay otros de los que se dicen que han depositado 15,000, 10,000, pero eso no ha certificado nada. Ahora, cuando usted abre la llave de su casa y no sale agua, usted no se pone a pensar si con lo que ha depositado uno solo no se hacen 4 acueductos.
Ese es el dinero que se roba la corrupción. El agua que usted no recibe, la atención médica que usted no recibe, la seguridad que usted no recibe, porque no hay patrulla suficiente para mantener el control de la delincuencia. Y cada problema que usted tiene porque el Estado no le cumple a usted, ni le devuelve los servicios por los impuestos que usted paga sin darse cuenta, ese dinero que se roba es el suyo, no es del aire que se lo roban. Esos mismos verdugos le proponen al necesitado comprarle el voto. Le dan 1,000 pesos, 500 pesos por el voto. Y como ese infeliz no sabe todos los cuartos que él está poniendo y que ellos se los roban, cree hasta que le están haciendo un favor y hasta se lo agradece y le da el voto. Entonces es importante que esto que se está diciendo aquí, todo el mundo lo sepa y se lo salga a explicar a los demás, para que cuando le ofrezcan 1,000 pesos por su voto, en vez de darle el voto, le den una carrera y le digan: mire, ladronazo, que es la respuesta que se le debería dar. Usted me quita mi atención médica, mi agua, mi electricidad, mi seguridad, y quiere ahora que yo le dé un voto por 1,000 pesos. Entonces, ¿qué hacer? No es fácil cambiar el estado de cosas. No es nada fácil. El que le diga a usted que eso se puede hacer en 4 días lo está engañando. Aquí hay grupos que tienen 60 años haciendo protestas violentas. ¿Saben qué? A los malos gobiernos les fascinan las protestas violentas. Lo primero es que desestimulan la participación del pueblo, porque la gente dice: no, no vamos a meter esa vaina. No, gente tirando tiros, quemando cosas, rompiendo vidrio, a veces hasta tiros tiran. Yo no me voy a meter en eso. Es decir, desestimulan a los demás. Pero la otra cosa es que justifican la represión y justifican todo lo malo que hacen, porque la gente dice: bueno, pero para estos rebuceros mejor estos ladrones. Hay gente que lo dice. Entonces, pero además es una estupidez hacer protestas violentas. ¿Quién tiene más capacidad de violencia? No es el gobierno el que tiene más capacidad de violencia. Tiene a la policía, tiene al ejército, tiene a la aviación, tiene a la marina. Muy bien armado todo, porque eso sí no se descuida. En el hospital Arturo Grullón faltan 2 quirófanos que están cerrados por falta de equipo. Ahora a la guardia no le faltan fusiles, ni macanas, ni cañones, ni ametralladoras. Eso sí están bien equipados. Entonces tú vas a plantear una lucha violenta. ¿Para qué? Para perderla y además para desacreditar tu lucha. Entonces, aquí, gracias a Dios y gracias al pueblo dominicano, hemos conocido una experiencia maravillosa. Señores, una luz que comenzó a brillar, la lucha por el 4%. Pacífica. Ustedes vieron un gobierno vuelto loco que no hallaba qué hacer. Y un presidente que decía que él era el único que sabía conceptualizar en el país, vuelto loco, que no sabía cómo responder. ¿Y qué pasó con la protesta pacífica? Oh, usted veía en esa protesta a familias con bebés en los cochecitos, monjas, personas mayores, impedidos físicos, gente en muleta. Se integra el pueblo, señores, como se está integrando al movimiento verde. Y usted veía al presidente que iba a Argentina a una cumbre y firmaba un documento comprometiéndose, todos los presidentes que estaban ahí, a llevar la inversión en educación al 5,5% del PIB. Y el mismo que firmaba eso, que venía aquí y decía: el problema no es el dinero, no son los recursos. Óigame, ahí está el 4%. Hay quejas y hay críticas que hacer, pero no es lo mismo que había antes. Un 1.8% se invertía, ahora el 4%. Hay mejorías, debería haber más,
Y tiene que haber más en el tiempo, porque tampoco la educación no mejora mañana temprano. Es un proceso. Pero se está invirtiendo el 4%. Porque el pueblo le arrancó esa conquista. ¿Cómo? De manera pacífica, pero sobre todo con un arma muy poderosa, la razón. Entonces el 4% demostró una cosa aquí, que para que una lucha social triunfe, necesita dos cosas: tener razón y saber explicar esa razón. Los organizadores de esa lucha, todos eran personas de mucha capacidad que conocían bien el problema, y cuando lo explicaban en los programas de televisión, en las actividades directas, la gente lo entendía de una vez. Resultado: apoyo de la población, lucha pacífica, contundente, no pudieron aguantar. Y ahí está el 4%. Ellos quisieran estarse jugando eso también, pero eso está invertido ahí. Alguna partecita se va también. Pero alguna gente ha criticado que se hicieron muchas escuelas, había que hacerlas. Porque para ampliar el horario, que era uno de los problemas, las pocas horas de clase que se daban aquí, había que hacer escuelas. Que robaron mucho haciendo las escuelas, ¿verdad? Y muchos dirigentes compraban los solares de la mamá del presidente del comité municipal y cosas así. Ahora, se han hecho muchas escuelas y eso es bueno. Nadie puede negar que eso es bueno. Falta ahora darle más calidad, pero eso es un proceso. Eso es una conquista del pueblo dominicano. Después vinieron experiencias más pequeñas, Loma Miranda, los Haitises, y ahora viene la grande, porque esto es mucho más grande que lo del 4%. Reclamar justicia independiente para el fin de la impunidad. Entonces fíjense lo que pasa. Esta patria, fundada por Juan Pablo Duarte, la persona más alta que ha nacido en este territorio en toda la historia, el único que pensó en un país independiente cuando aquí todo el mundo, para la época, uno quería el protectorado francés, otro el protectorado español. Hubo un grupito que quería el protectorado haitiano, y hasta se llegó a pensar la Gran Colombia, y se le pidió a Simón Bolívar incluso. Nadie creía en una justicia, en una república independiente. Y Juan Pablo Duarte, a los 25 años de edad, fundó la Trinitaria, señores. Era un muchacho, con otro grupo de muchachos, con sus amigos. Señores, cuando se fundó la República Dominicana en 1844, Duarte tenía 31 años. 31. ¿Qué pasó? Él dijo: aquí es una república independiente que tenemos que hacer, y nadie creía en eso. Primero convenció a sus amigos y se puso a trabajar de una manera denodada. Concibió todo el proyecto. Aquí se dice poco que Duarte fue oficial del ejército haitiano, el oficial Imeya también, y varios de los trinitarios. Él tuvo la idea de meterse. ¿Para qué? Para entrenarse en las armas, para después usar esas capacidades para sacar a los haitianos. Sánchez, con su conocimiento militar, Mella, en la ferretería que tenía el papá de Duarte, en la avenida del Puerto, en el patio de esa ferretería los entrenaba y le enseñaba a usar las armas a los trinitarios. Si él consiguió un proyecto de arriba abajo, la parte militar, la parte política, y fundó una república con un criterio ético, hay que ver, busquen eso en Google. Porque también fue general, cuando lo mandan al sur con un ejército a enfrentar a la fuerza haitiana, le dan 2.000 pesos